Hola, bienvenidos a este canal. Hoy nos vamos a unir a una convocatoria de nuestro gran amigo Esteban, de ese gran país Ecuador, que es su canal La Música de Adeveras. Él nos invita a que mostremos nuestros mejores artistas en diferentes instrumentos, incluyendo la voz, la guitarra, la batería, el bajo y el teclado de las bandas de rock. Pero yo le voy a entrar a esto, pero voy a mostrar solamente 5 artistas, como lo hizo mi amigo Ricky, también un poquito, no los 2 que nos piden, porque bueno, creemos que se nos puede alargar mucho el canal, y por esto nos vamos a unir a esta convocatoria con mucho cariño. Sin embargo, para mí es un poco difícil entrar en esta materia porque soy una gente muy antigua, y entonces mi voz, pienso en Elvis Presley, pienso en Jim Morrison, pienso en el teclado de Mazarek y pienso en muchas cosas, pero bueno, en la voz voy a empezar con una mujer. Y pensé en Aretha Franklin, pensé en Janis Joplin, pero les voy a presentar a alguien muy actual. En este caso, presentamos a Tyler Momsen. Tyler Momsen nació el 26 de julio de 1993, con tan solo 30 años. Ha hecho una carrera extremadamente fabulosa, en películas, en programas de televisión, y bueno, para mí es una de las mejores voces femeninas del momento en la historia del rock. Una gran cantante, y que bueno, de sus discos que tenemos por aquí, de sus discos vamos a escoger uno solo, a ver si podemos poner la canción de este álbum. Una gran cantante, una belleza, modelo, una gran compositora y formadora de este gran grupo de los Prairie Records. Entonces, sin más, esta es mi voz. Y les dejo esto. Mama begged me please, yes she got down on her knees, said you'll burn in that Mississippi sun, but I'm the only one that's standing here, so mama don't you have no fear on me, the last door I've already won. Here I go. Take me down, take me down. Tyler Momsen, mi voz. Continuando con la dificultad de encontrar un tecladista de los no tan viejos, pero desde luego que no tuve ninguna otra opción, porque ya vi los que pusieron por ahí y son muy buenos y muy actuales, de bandas desde el rock progresivo, etcétera, y me voy a inclinar por un tecladista como Billy Preston. ¿Por qué Billy Preston? Porque le llamamos el quinto Beatle desde que participó en este álbum Let It Be. El quinto Beatle porque de verdad llevaba una gran amistad con ellos, y por ser uno de los mejores tecladistas del rock. Billy Preston es mi tecladista. Storm, like the FBI and the CIA. Them old 12-bar blues. Don't let me down.
pueda poner música de los Beatles, pero Billy Preston para mí es uno de los grandes tecladistas que murió muy joven, antes de cumplir 60 años de edad. Después vamos a tener en la guitarra, y de aquí en adelante quiero poner artistas grandes mexicanos. Si ustedes me lo permiten, voy a empezar con la guitarra de Carlos Santana. La banda Santana, formada por Carlos Santana, esto desde 1966 hasta la fecha. Carlos Santana, uno de los grandes guitarristas a nivel mundial, comparado con cualquier guitarrista que me quieran decir. No estoy haciendo diferencias, lo que quiero decir es que es tan bueno como cualquiera que el que presente. Si no están de acuerdo, perdón, es un gusto personal. Carlos Santana, en este paquetito, 3 de sus primeros discos. Ay, Dios mío. Continuamos con nuestro baterista. Tengo 2 opciones en la batería. Uno de los grandes para mí es Adolfo Fito de la Parra, del grupo de la banda Ken Hit. Una banda de rock y blues. Fito de la Parra nació en 1946, Chilango, en el Distrito Federal, uno de los grandes músicos a nivel mundial mexicano que ha sobresalido en esta banda de Ken Hit. Tocó con músicos, con los Sparks en México y con varios de ellos, y con varias bandas ha tocado. Uno de los mejores bateristas en el rock, antes y ahora. Les dejo esto. Este álbum grabado en el Calidoscopio, en donde la cara A y la cara B del álbum es con más de 40 minutos, la interpretación de ese boogie refrito que hiciera historia en la música. El otro gran baterista mexicano que tenemos es de una gran dinastía de músicos. Avi Laboriel, gran baterista de Paul McCartney, que ha tocado con bandas y que ha tocado con mucha gente de manera individual. Avi Laboriel, que tiene años trabajando con Paul McCartney, México-americano, nacido en Los Ángeles. Estoy poniendo fotos aquí de él, pero es uno de los grandes bateristas de esta actualidad. A ver si podemos dejarles algo. Aquí está. Avi Laboriel junto con Fito de la Parra, de los grandes bateristas mexicanos, todavía en la actualidad. Siguiendo con la dinastía Laboriel, me acuerdo de Johnny Laboriel, gran cantante
mexicano. No lo puse porque, bueno, queríamos poner a otra persona, pero porque además es cantante de rock and roll en español, pero aquí le mandamos hasta el cielo un gran saludo porque nos acordamos de Johnny Laboriel. Por ahí tenemos algunas cosas con él. Y mi bajista es Abraham Laboriel. Abraham Laboriel, un bajista que tiene aproximadamente, según dicen, 4,000 grabaciones con diferentes artistas. Uno de los más grandes bajistas que ha existido pues tanto en el jazz y también con intérpretes de rock and roll. Quizá estoy haciendo una trampa porque no es como las bandas de rock como los que hemos presentado, pero es un gran bajista reconocido a nivel mundial. Les presento a quien ha grabado con todo mundo, 4,000 grabaciones con diferentes artistas de los más grandes niveles. No menciono uno o dos porque son, si me dicen alguien de ustedes en toda su colección tiene algo de Abraham Laboriel. Pero bueno, les presento este álbum porque aquí nada menos que con Herb Alpert, él toca en la canción de Rise. A ver si la podemos dejar. Es como ejemplo el disco y bueno, estos son mis 5. Tengo igual como los de ustedes, pero bueno, quise presentar estos porque pensé que nadie los iba a poner. Esta es mi participación. Saludo a Canales Emergentes, mi banda, mi grupo. Desde aquí un gran saludo desde la Ciudad de México. Hasta la vista.